abunda la gracia. Por eso, hoy día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Dios les bendiga poderosamente. Qué gran honor estar una vez más aquí en tu programa Transformados, donde todos los viernes a las 9 de la mañana compartimos distintas experiencias y testimonios de hombres y mujeres que han tenido una experiencia con el poder transformador de nuestro Dios. Quiero agradecer a toda esa audiencia linda que por aquí a través de Triunfo 96.9 FM y EBN Canal 46 han hecho de este su programa uno de sus programas favoritos. Queremos comenzar esta segunda temporada con testimonios que sé que transformarán tu vida y aumentarán tu fe. Quien te habla, el pastor Julio Narváez, por la gracia del Señor moderador de tu programa Transformados. Quiero invitarte a que nos escribas a transformados@gmail.com tus impresiones, tus testimonios y tus experiencias vividas, para que así podamos saludarles desde este medio. Aprovecho para saludar a toda esa gente linda que nos escribe tan lejos como Canadá, Brasil, Italia, países tan lejanos a los cuales Dios por su gracia nos permite llegar a través de este programa. Hoy es un día muy especial. Hoy es una edición que quedará para la historia porque normalmente siempre tenemos un invitado. En esta ocasión tenemos dos invitados, dos jóvenes que han sido transformados por el poder del Dios. Y quiero invitarte a que no cambies la radio, a que no cambies el televisor, a que ahí si nos estás viendo por Facebook a través de Triunfo 96.9, compartas el video, porque estaremos entrevistando dos ministros que desde su juventud tuvieron una experiencia con Dios y en países tan lejanos como Paraguay y Chile, hoy están haciendo una labor extraordinaria. Hoy Dios les está usando para transformar vidas. ¿A quién me refiero? Y aprovecho para darle la bienvenida y saludarles. Se encuentra con nosotros en esta edición especial nuestro hermano Leonard Padilla, desde Chile, nuestro vicepresidente, debo decir, de AGEC. Bendiciones, Leonard. Amén, bendiciones, que el Señor les bendiga a todos los hermanos. Les enviamos un abrazo y estamos aquí expectantes a lo que podemos conversar y también transmitir a los que están oyendo. Que el Señor les bendiga mucho. También tenemos la bendición de tener desde Paraguay a nuestro hermano Juan Teles. Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Es un gusto y un privilegio estar acompañándoles aquí en este programa. Muchas bendiciones. Quizás hay una expresión que se ha polarizado y ha dado la vuelta al mundo, y es que dicen que la juventud está perdida, que la juventud no quiere saber de Dios, que la juventud quizás su proyección no es tener una experiencia espiritual. Pero en países tan complicados como Chile y Paraguay, estos dos hombres de Dios, jóvenes, están viendo el poder transformador de Dios. Pero quisiera comenzar conociéndoles. ¿Cómo ha sido su formación? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue esa experiencia con Dios? Y me gustaría, Leonard, que nos digas cómo fue la vida de Leonard, quizás desde que su conciencia recuerde, ¿verdad? No recordamos todo, pero quizás desde su niñez hasta su adolescencia, ¿cómo fue la vida de Leonard? Amén. Santo Dios. Bueno, voy a contar un poco de mi testimonio. Amén. Yo soy hijo único, yo solo vivo con mi madre. Yo me crié con mi abuela, con mi madre. Mi abuela tenía una enfermedad que se llamaba y se llama elefantiasis, que son los pies de elefante, que comienzan sus extremidades, comienzan a crecer. Amén. Mi abuela era la que me llevaba a la iglesia cuando yo era niño. Cuando mi abuela fallece a mis 14 años, yo no quise saber nada de Dios. Porque siempre cuando nuestro familiar querido fallece, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Cierto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? En vez de decirle, ¿para qué, Señor? Cuando mi abuela fallece, a mis 14 años, yo comencé a ser atormentado por demonios.
Yo no podía dormir en la noche. Yo cerraba mis ojos y comenzaba el calvario. Gritaba, gritaba y no podía abrir mis ojos. Así estuve 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta mis 24 años. Que yo no podía dormir en la noche. Yo cerraba mis ojos, gritaba en la noche. Demonios me hacían gritar y nadie podía socorrerme. Ni mi madre me podía socorrerme, ni mi mejor amigo podía socorrerme. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando yo tenía 24 años, yo tengo un tío que es pastor misionero en la zona norte de Río de Janeiro, una zona bien humilde, una zona de campo, de ovejas, de vacas. Y él llega a Chile y me dice, Lener, te quiero invitar a Brasil. Yo nunca había viajado en mi vida, yo dije, me voy a morir en el caserío con mis amigos. Bueno, mis mejores amigos están privados de libertad, a 10, 15 años de prisión. Yo vengo de un barrio bien como usted aquí le dice, no sé si peligroso. Caliente. Bien caliente, un barrio bien allá, se dice en Chile, bien cuático, como se dice. Y bueno, el tío me dice, Lenin, yo te invito a Brasil y quiero que tú vayas a Brasil. Bueno, yo era hip hop, rapero. Yo era, como aquí se dice, no sé, pelado al cero, cadena de plata, zapatillas Jordan, ropa ancha, grande, cantaba hip hop y bueno, tenía mis discos de rap y todo eso. Y mi tío me invita a Brasil. Yo había caído ya 2 veces detenido. Mi madre comenzó a verme esposado. Me comencé a meter en un personaje en el cual yo no era, por causa de mi depresión, ¿me entiendes? Por causa de muchas cosas que entraban en mi corazón por el fallecimiento de mi abuela, porque sabemos que el diablo a los jóvenes le entrega una identidad el cual ellos no son, una identidad de delincuente, una identidad de drogadicto, a las mujeres le puede entregar una identidad de prostituta, pero cuando tú llegas a Cristo, Él te da su verdadera identidad de hijo de Él, amén. Entonces hago el dinero y voy a Brasil. Voy a Brasil, yo pensando en mi mente, voy a ir a un carnaval, voy a ir a caminar por la playa, amén. Entonces llego a la casa del tío y el tío me dice, aquí vivo yo. Y yo le digo, ¿dónde? Aquí. Adivinen a dónde él vivía. En una iglesia. Wow. Y yo decía, una iglesia, no, Dios me toma de mi barrio, me estoy perdiendo, 2 veces detenido, mi amigo es privado de libertad, me subo arriba de un avión. Y llego a Brasil a dormir adentro de una iglesia. Dígame si quiero el propósito. Entonces llego y el tío me dice, Lener, llegamos acá a la casa, en las piezas de atrás están construyendo, están trabajando en el cuarto de atrás, así que vamos a dormir en otra parte. Así que toma tu colchón, tu cama, y adivine dónde fui a dormir. Adentro de la iglesia. Ahí durmiendo dentro de la iglesia y decía, estoy dentro de una iglesia. Al otro día veo que toda la gente se estaba poniendo ropa, corbata, se está poniendo saco, se está poniendo falda, las mujeres, y el tío me dice, Lener, ve a vestirte porque hoy día comienza el culto. Yo no entraba a un culto en una iglesia hace 10 años atrás, amén. Yo estaba ahí como medio complicado porque no quería entrar a la iglesia. Bueno, pero me pongo la ropa, mis camisas me llegaban a la rodilla, mi ropa era toda grande, zapatillas Jordan, zapatillas brillantes, y con mi flow, y con una cara un poco medio de malo, ¿cierto? De rostro de... A ver. Sí, porque cuando Dios ¿verdad? Comienza a trabajar con nosotros, de igual manera, ¿verdad? El enemigo trabaja, sí, como bien decías, cambiando nuestra identidad y cambiando nuestras facciones, ¿verdad? A veces la juventud que cae en estas conductas, sus facciones cambian, quizás en un estado de defensiva. Sí. Como decir, aléjate, no me hables de Dios. Ajá. Quiero tener esta cara de malo porque no quiero que me hables de Dios, porque si Dios no impidió que mi abuela muriera, ¿verdad? En el caso de Lener, pues voy a poner todo mi rostro para poner una muralla. Entonces, en medio de esa muralla, llegas a vivir en una iglesia como Samuel. ¿Qué sucede en esa etapa? Aleluya, santo Dios. Bueno, ahí yo llevaba, el tío comenzó a predicar esa noche. Dios va a hacer un milagro en tu vida, Dios va a cambiar tu historia, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Mi corazón estaba cerrado, mis oídos no escuchaban lo que él hablaba, mi mente estaba, que él termine luego, porque quiero ir ahí a un bar, quiero ir ahí, ¿me entiendes? Ahí en la noche a perderme. Él termina de predicar como a las 9:30 de la noche. Y él me dice, Lener, a las 10 de la noche tú tienes que estar aquí en casa,
porque a las 10 de la noche bajan personas de la favela con su ametralladora y muchas cosas y secuestran a la gente. Y como tú vienes de Chile y eres como un tipo turista, te van a secuestrar rapidito. Entonces yo estaba ahí acorralado, no podía salir afuera, no podía ir a un bar, no podía salir afuera. Dios me tenía acorralado. Dios me tenía cercado, como se dice. Bueno, esa noche me acosté temprano. Pasaron 10 días sin yo tener pesadilla. Pasaron 10 días sin yo gritar. Pasaron 10 días y yo me sentía raro porque venía un estilo de vida que eran 10 años. Yo a mis 14 años me crié con jóvenes que tenían 25 años. Yo siempre me crié con gente que era más adulta que yo. ¿Me entiendes? Y ellos eran los que me llevaban a la discoteca. Y yo iba a la discoteca martes, miércoles, jueves, viernes. No sabía qué día era, sábado o domingo, porque no quería llegar a dormir a mi casa. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llega el día 10, allá en Brasil, yo estaba en la noche y empecé a tener la peor pesadilla de mi vida. Mi abuela estaba sentada ahí, personas que le enterraban como cuchilla, como sable, y yo estaba con las manos amarradas atrás. Y yo quería ir a ayudarla, pero no podía. Entonces cuando llega ahí, despierto asustado y sentía que una mano me apretaba aquí el pecho, sentía que una mano me apretaba acá. Y salí, la playa estaba fuera de la casa de mi tío, amén. Y salgo a caminar por la playa y empiezo a correr. Y cuando miro hacia atrás, sentía que alguien me venía siguiendo, amén. Y sentía que la mano me seguía apretando, que me seguía apretando. Yo seguía corriendo y miraba hacia atrás. Corrí desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Perdí como la noción del tiempo. Estaba tan asustado que perdí la noción del tiempo. Y cuando llego y paro y yo vuelvo caminando, yo digo, va a llegar la noche, voy a cerrar mis ojos, voy a volver a soñar lo mismo porque yo ya estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a ese estilo de vida, así como mucha gente se acostumbra en su problema, no, mañana va a ser lo mismo, y mañana va a ser lo mismo, y no ven un cambio, y no ven que pueden ser transformados, no ven a un Dios que también puede transformar sus vidas, sino que sienten que siempre va a ser lo mismo. Y era como un círculo. Llego a mi casa, bendito sea el nombre del Señor, llego ahí a la casa del tío, bendito sea el nombre del Señor, y ¿saben qué es lo que acontece? Le digo, tío, ¿sabes qué? Tuve una pesadilla, pero no le dije que yo sufría de eso desde hace 10 años atrás. Y el tío me dice, Lener, vamos a orar por ti. Y hace 10 años que nadie oraba por mí. Hace 10 años que nadie ponía las manos sobre mi vida. Y el tío me dice, Lener, cierra tus ojos porque vamos a orar por ti. Mi tío trabaja mucho allá en Brasil, desarmando la brujería, desarmando las macumbas, desarmando toda la hechicería. Lo usa mucho en un área de liberación. Por eso es que Dios me llevó allá. Allá Dios tenía que operarme, tratar con mi vida. Lener, vamos a orar por ti. Y dice, cierra tus ojos. Y yo le hago así. Y no quise cerrar mi ojo. Porque yo sentía que si yo cerraba mis ojos, me iba a quedar dentro de la propia pesadilla. Me iba a quedar dentro del tormento. Entonces yo no cierro los ojos, yo hago así. Y cuando él comienza a orar por mí, siento que 2 manos me tapan los oídos. Era que el enemigo estaba bloqueando la oración. Para que yo no recibiera el evangelio, para que yo no escuchara la oración. Y el tío me dice, amén, Lener, que Dios te bendiga, descansa, apagó la luz y se fue. Y yo dije, pero si yo no escuchó, yo no escuché la oración que él hizo. Yo no escuché que él oró por mí. Y eso es cuando el enemigo bloquea, cierto, muchas veces lo que Dios quiere hacer en uno. Amén. Entonces, estoy un poquito aquí fluyendo. Amén. Pero bueno, el tío se fue a acostar, llega la noche y yo estoy así, dentro de la iglesia. Estoy ahí asustado. El único que podía ayudarme, que era mi tío, se fue a dormir. Entonces yo llego y ya eran las 4 de la mañana, mi primo se queda dormido, mi otro primo se queda dormido y yo quedo despierto solo. No quería, luchando para no quedarme dormido, porque si yo cerraba mis ojos, sabía que iba a volver la misma pesadilla. Entonces llego y el cansancio me venció tanto que cierro mis ojos, vuelvo a tener el mismo tormento. Mi abuela estaba ahí, persona enterrándole cuchilla, yo queriendo ir a ayudarla y no podía. Y dentro de la pesadilla comienzo a gritar, no, suéltala, no, y comienzo a gritar. El diablo me tenía el brazo derecho y la pierna derecha tomada. Yo no podía, yo gritaba como loco. Y dentro de la pesadilla, gritando, sentía mi cabeza caliente. Caliente. Era porque afuera de la pesadilla, en la vida real, el tío me tenía la mano en la cabeza. Amén. Y cuando siento la cabeza bien caliente, siento un murmullo dentro de mi oído que era...
Y ese murmullo iba de menos a más. Cuando subía el volumen, la pesadilla iba y volvía. Hacía tutum, tutum, iba y volvía. Y cuando ese murmullo era tan fuerte en mi oído, la pesadilla se va. Y quedo yo en blanco. Y eso era que el tío estaba orando, haciendo la lucha con los demonios que me estaban haciendo gritar. Cuando yo quedo en blanco, siento una voz que me dice, repite estas palabras. Yo le digo, sí, sí, sí. Yo no sabía quién era el que me estaba hablando. Señor Jesús. Y comencé a aceptar a Cristo en mi corazón. Comencé a que Jesús entrara completamente en mi vida. Y cuando yo voy a repetir las palabras de la confesión de fe, me demoré como 10 minutos. ¿Por qué? Porque cuando yo decía, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, alguien me jalaba por dentro y me decía, tú eres mío, no te voy a soltar. A mi mente me hablaba, tú eres mío, yo no te voy a soltar. Tú a mí me perteneces. Y cuando digo, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén, siento un viento que pasa de aquí hasta la izquierda y dice, sé libre. Y pasó un viento. Y yo abro mis ojos y veo que está mi tío, mi tía, mis primos, estaban todos orando por mí. Es como cuando a alguien lo van a operar y lo anestesian. Y uno abre los ojos y están todos sus familiares ahí. Y siento un viento que de acá del estómago hasta acá arriba y abro mi boca. Abro mi boca y boto. Boto un viento que era todo el rencor, el odio, todo lo que tenía acá adentro, todo lo que me atormentaba. Boto ese viento y caigo desmayado. Esa noche dormí como un bebé. Como un bebé. Esa noche dormí como un bebé, era las 6 de la mañana y me toco acá el brazo. Me toco los brazos y yo digo, ¿qué tengo acá en el brazo? Y despierto y el tío me había dejado una Biblia debajo del brazo. Una Biblia en portugués. Y yo ese día me mojo la cara, salgo a caminar afuera y yo era otra persona. Me reía solo, tenía gozo en el corazón. Era como que me hayan pasado un jabón por la mente y por el corazón. Entonces yo ahí nací de nuevo, yo ahí me levanté siendo una nueva criatura. Y desde ese día puedo contrarrestar a las tinieblas orando en la noche, ¿cierto? Clamando al Señor a través de la palabra. Y ahí llega la noche y llega el culto y el tío comienza a predicar nuevamente. Y ahí cuando el tío dice, Dios va a cambiar tu vida, y se mete un fuego dentro de mi corazón que me quemaba, que me quemaba, que me quemaba. Yo no sabía qué es lo que era. Y una película en mi mente, desde mi infancia hasta ese día. Cuando mi abuela había fallecido, cuando mi madre se intoxicó de pastillas 3 veces. Y era como una película, era como Dios limpiando todo lo que había acontecido en mi vida y libertándome para poder servirle. Leonard, hay muchas personas que nos están escuchando. He escuchado muchas veces, y pues en este programa a veces me toca hacer preguntas que yo mismo digo, ¿cómo la hago? ¿Cómo la hago, verdad? Pero con la responsabilidad que tengo, ¿verdad?, de hacer la pregunta. Cuando caemos en ese estado de rencor, cuando caemos en ese estado de inconformidad con Dios, cuando caemos en ese estado de que no queremos entender el para qué de Dios, ¿puede ser esa la puerta que el ser humano abre para que Satanás entre y cautive el pensamiento? Sí, totalmente. Porque cuando uno queda desconforme con Dios, teniendo ese odio y ese rencor hacia el propio Dios que nos da la vida, el ser humano quiere autodestruirse propiamente, buscando la paz en donde no la puede encontrar. Por eso dice la palabra, la paz os dejo, mi paz yo te doy. Yo no te la doy como el mundo te la puede dar. No se turbe tu corazón y tenga miedo. Y el ser humano insiste en buscar a donde no está la paz, a donde no está la tranquilidad. Y el ser humano siempre cuando entra un rencor en el corazón quiere autodestruirse. Realmente, mientras más destruyéndose, piensa que lo está haciendo bien. Pero en realidad su fin es un fin de muerte. Yo estuve desde mis 14 hasta mis 24 años siendo atormentado por querer realmente autodestruirme, con depresión y con muchas cosas. También nos acompaña nuestro hermano Juan Tellez desde Paraguay. Juan, cuéntanos un poquito de tu formación, de tu niñez y cómo tienes ese encuentro con el poder transformador del Señor. Bueno, en mi caso es lo contrario a lo que pasó con Leonard. Mira, cuando yo era muy chico, muy joven, muy niño, mi familia se convierte al cristianismo. Papá viene de la Iglesia Católica, era como un líder en la Iglesia Católica, mamá era cristiana, se casan y papá le saca de la iglesia y le lleva al catolicismo y le dice, bueno, ahora vamos a ser católicos. Lo que sí es que pasan ellos un proceso muy difícil, mamá se enferma, yo nazco, mamá tenía una enfermedad que se llama placenta previa y
estuvo en cama como 6 meses aproximadamente, ella se iba a morir, o yo me tenía que morir, o ella tenía que morirse. Lo que sí que yo nazco a los 7 meses, prematuro. Y después de eso vienen enfermedad tras enfermedad tras enfermedad. Yo me enfermo, tengo una pulmonía muy fuerte donde todo mi pulmón se destruye. Y mamá entonces, todo eso lleva a mi papá a que él quiera suicidarse. Santo. Y en medio de todo eso, los hermanos de la iglesia de mamá nunca le dejan, siempre le visitan, siempre le predican, ¿verdad? Toda esa crisis, toda esa enfermedad le quiebra a papá y él dice, voy a aceptar a Jesús. Voy a probar esto como última opción, ¿verdad? Entonces él se va, se entrega, mamá y papá vuelven a la iglesia evangélica, vuelven a Dios, a Cristo, ¿verdad? Y ahí empieza el proceso en ellos. Dios me sana a mí. Y yo desde que me sentí, desde que tuve uso de razón, ya me he visto en la iglesia. Ellos hacían vigilia y yo estaba con el colchón ahí atrás, mirando, durmiendo. O ellos tenían culto y yo estaba gateando, se dice, por debajo de la pierna de ellos. Siempre estaban por la iglesia. Crecí en la escuela bíblica, con los jóvenes, con los niños de la congregación en donde yo era. Pero ¿qué pasa? A pesar de que yo toda la vida estuve en la iglesia, yo nunca llegué a tener un encuentro con Cristo. Santo. Entonces cuando yo empecé a tener 8, 9, 10, 12, 11, 12, 13, yo empezaba a decir, pero esto de la iglesia es solamente una religión, esto de la iglesia solamente es repetir ciertos patrones de comportamiento y no hay nada más que esto, yo decía. Santo. Y yo decía, esto es para la gente anciana, esto es para la gente aburrida, porque yo nunca, en la iglesia donde yo antes me congregaba, los jóvenes que se congregaban en esa iglesia no eran un ejemplo para mí. Entonces venían al culto, cantaban, pero entre semanas ellos vivían una doble vida y yo veía, entonces yo decía, no, esto solamente es repetir, venir, congregarse, leer la Biblia y luego ya te vas y tenés tu vida y el mundo es más atractivo, los placeres del mundo es más atractivo. Así yo pensaba. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo me empezaba a corromper, porque mis padres habían inculcado en mí valores cristianos. Y cuando yo me iba en la escuela, mis compañeros no tenían los valores cristianos y yo era como el más inocente en el grupo. Entonces ellos empezaban a ejercer presión, el bullying, ¿verdad? Entonces yo empezaba a decir, no, yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser también un poco más agresivo. Empezaba yo a absorber el comportamiento del mundo. Yo empezaba a corromper, ¿verdad? Volví a la iglesia y yo era el Juan cristiano, pero me empezaba a corromper en el colegio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que mamá se da cuenta de eso y ella empieza un proceso de oración, ayuno, guerra espiritual. Se une con una hermana y empiezan a orar por mí, porque yo estaba como que empezando a irme al mundo, a los 12, 13, 14 años. El proceso corto, ¿verdad? Mamá termina cayendo en una enfermedad muy, muy fea. Santo Dios. Y nosotros, buscando ayuda, Dios nos guía. De la iglesia en donde estábamos, nos saca de ahí y nos lleva a otra iglesia donde había un pastor que le ministraba a mamá, que empezaba a orar, a ayunar por ella, por mi familia, ¿verdad? Y en esa iglesia donde nos mudamos era diferente. Porque yo veía a los jóvenes, cuando yo llegué, lo primero que he visto, yo llegué y era media hora antes del culto y ellos estaban arrodillados. Y veía yo a los jóvenes arrodillados, llorando en la presencia de Dios. Yo empecé a pensar, dije, pero ¿qué pasa acá? Dije, yo pensaba, porque yo era jóvenes, y yo no había visto a los jóvenes en la otra congregación donde yo estaba, ellos no eran así. Y cuando yo llegué en esa nueva congregación, los jóvenes estaban arrodillados media hora antes del culto, una adoración de fondo, llorando en la presencia de Dios. Y era tan genuino porque se sentía en la atmósfera, en la alabanza, en la adoración, se sentía algo diferente. Y yo dije, pero esto no me contaron a mí, yo dije, yo me estoy perdiendo de lo mejor. Hay algo que ellos tienen que yo no tengo, aunque yo estuve toda la vida en la iglesia, todos esos años en la iglesia, yo no había tenido eso. Y en mí me impactó eso porque ellos no decían malas palabras, ellos no tenían una doble vida, ellos vivían para Dios, ellos entregaban su juventud a Dios, era lo máximo para ellos. Yo me estoy perdiendo de algo que no me contaron, dije, y yo dije, yo quiero eso, pero no fue tan fácil. Hay una parte de la historia, tal vez el pastor de esa nueva congregación empezaba tal vez a ayunar por mi vida, por mi familia, yo no sé, ¿verdad? Pero empezó a entrar, yo veía, ellos tienen algo diferente. Ellos tienen algo que yo no tengo. Yo quiero eso, yo decía. ¿Y qué pasa? Era simpático porque cuando yo llegaba a la iglesia yo me veía arrodillado orando. Y yo nunca había hecho, yo no oraba, yo no leía la Biblia. Entonces yo me ponía al lado de ellos y escuchaban qué decía. Y yo decía, yo voy a buscar a Dios, pero yo no sabía ni orar, ¿verdad? Entonces yo empezaba a arrodillarme y buscaba y trataba, ¿verdad? Hubo un campamento de jóvenes donde estaba el poder de Dios. Era impresionante.
Los jóvenes eran tocados, eran bautizados, y yo dije, ellos tienen algo que yo no tengo. Entonces eso empezó a impactar mi vida, ese ambiente de la vida, ver el ejemplo de esos jóvenes empezó a impactar mi vida. Y comencé en un proceso de siempre estuve en la iglesia, pero nunca había conocido a Jesús. Y empecé a buscar. Y tal es así que un día, en uno de esos cultos que eran impresionantes, como Dios se movía, como Dios hacía la obra, entonces yo pasé al frente y el pastor estaba diciendo, Jesús está paseando en medio de este lugar. Y yo así cerrando mi mazo, yo veía que ellos lloraban, que ellos temblaban, que ellos hablaban en lengua, que yo les tocaba y yo estaba ahí seco, ¿verdad? Yo nunca sentí ni siquiera nada, yo no sentí que Dios era real. Y yo decía, Señor, yo le hablaba dentro de mí, yo le dije, Señor, que Él me toque también a mí. Y yo estaba ahí y ni un pastor venía y oraba por mí. Nadie no venía, yo quería que vengan y que oren, ¿verdad? Nadie no oraba por mí. Yo dije, Señor, ten misericordia. Estaba buscando, que yo también quería lo que ellos tenían. Y llega un momento en el cual nadie oró por mí, pero yo pude sentir como un, no sé si acá le llaman un rayo, un poder que cayó por mi cabeza. Y entró por mi frente acá, pasa y era una corriente tan fuerte que mis labios, así mis dientes, así hacían mis dientes, pasa por mi corazón y se va hasta mis pies y luego vuelve a salir. Y cuando me pasa eso, yo me siento una persona diferente. Yo dije, wow, esto es lo que ellos tienen. Y hay algo muy simpático, ¿verdad? Porque viste que vienen los predicadores y dicen, Cristo viene pronto, prepárense, ¿verdad? Y yo dentro de mí decía, no, que no venga porque yo me voy a quedar, decía, ¿verdad? Así pensaba yo, porque tenía miedo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ese día cuando se acabó el culto, yo dije, ahora sí ya estoy como para irme con Cristo. Sí. Y pasaban y se acababa el culto y venían los hermanos y te saludaba paz del Señor. Y ese día fue diferente porque cuando me saludaba paz del Señor yo decía, ahora sí yo ya soy como ustedes. Ahora sí yo ya tuve un encuentro con Cristo. Ahora sí yo puedo irme con Cristo porque siempre yo tenía eso que viene Cristo. Y yo dije, ay, pero yo ni siquiera le conozco a Cristo. Yo ni siquiera sabía que estaba mal, ¿verdad? Dentro de todas mis circunstancias yo sabía que estaba mal, pero no podía tener ese cambio hasta que Dios tocó mi vida y hizo algo diferente. Tanto Juan como nuestro hermano Leonard hoy día son líderes, ¿verdad?, de la juventud en Paraguay y en Chile. Y quisiera hacerle una pregunta, vuelvo y le digo, me tocan hacer preguntas complicadas. Pero es que cuando escucho a Juan me lleva a hacer un análisis, ¿verdad? Y es que hoy día vivimos en un mundo de los llamados influencers, ¿verdad? Es esta persona que se para en un micrófono, coge una cámara, sube a las redes sociales y pues, si se pinta el pelo de 10 colores, pues allá va todo el mundo y se lo pinta de 10 colores, sin saber, ¿verdad?, qué lleva a esa persona, quizás qué problema de identidad tiene, que lo protege quizás con esa conducta. Pero no quiero referirme al color, ¿verdad? No quiero que nadie diga, el pastor Narváez está detrás de los colores. No, la gente me conoce muy bien y saben cómo yo pienso. Pero a lo que voy es, Juan comenta, en lo que nos está diciendo, que a pesar de que fue criado en la iglesia, a pesar de que nació en un contexto cristiano, la juventud de aquel lugar no ejercía una influencia que lo llevara a amar la presencia de Dios. Y eso me preocupa porque creo, Leonard y Juan, que eso puede estar pasando hoy día. Ustedes que ahora trabajan con la juventud, se han encontrado en lugares donde ciertamente la juventud está siendo influenciada más por el secularismo que por la experiencia con Dios. Leonard primero y luego Juan no reacciona. Difícil. En realidad, sí, en muchos lugares que es más influenciado el mundo que la propia iglesia, que influencia a los jóvenes. Es donde realmente muchas veces se habla de un cristianismo sin transformación, sin arrepentimiento, en donde muchas veces gobiernan lo que son los dogmas más que por encima de la palabra. Y los jóvenes muchas veces son influenciados por el enemigo le entrega una entidad y salen detrás de él realmente y nosotros yo creo que donde estamos fallando en presentar a Cristo como realmente debemos de presentarlo, amén. Y bueno, eso para mí ha sido de repente muy, muy triste,
porque he visto muchos jóvenes que han caminado muchas veces al lado mío y han tenido que ir detrás también de las cosas del mundo, y eso es lo que uno también pide misericordia a Dios, que uno pueda mantenerse siendo un testimonio para las otras generaciones, de que realmente hay jóvenes que aún aman a Dios, que aún se mantienen quizá en su palabra, intentando, ¿cierto? Porque tampoco somos perfectos, pero intentamos de cumplir su palabra para que otros puedan ver, ¿cierto? La palabra en nosotros, pero eso sí, hoy en día lo que yo le puedo decir a los jóvenes, que cuando sean líderes, ¿cierto? Y atraigan jóvenes que puedan hacer discipulados. Un discipulado no tan solo de letras, sino que también un discipulado en vida, ¿cierto? Salir con ellos a compartir, mostrarles que realmente el Evangelio, como dicen por ahí, no es aburrido el Evangelio. Vivir Cristo es tener vida, ¿cierto? Es tener vida y vida en abundancia. Porque eso es lo que lo miran también los jóvenes del mundo, o los que pertenecen a una iglesia pero aún no han nacido de nuevo. Lo miran como reglas, lo miran como muchas cosas. Entonces, clamar por la juventud para que realmente tengan un encuentro y sean transformados, para que puedan entender, ¿cierto?, el Evangelio, y que no el mundo los influencie, sino que realmente la palabra de Dios viva dentro de ellos. Eso es lo que yo puedo compartir. Juan, ¿cómo has visto en tu experiencia como líder esta batalla, verdad, entre la influencia del secularismo, verdad, y jóvenes? Juan y Leonard, yo conozco de jóvenes que aman a Dios. Sí. Les encanta la iglesia, pero tristemente aún dentro de la iglesia se encuentran, ¿verdad?, con personas, como decía Juan ahorita, que tienen una doble vida, y tristemente a veces es hasta el mismo líder el que lleva la doble vida, es ese que se para en el altar imponiendo unas dogmas, pero todo el mundo sabe que no es un buen papá, todo el mundo sabe que no es un buen esposo, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que no es un buen vecino. Santo Dios. Todo el mundo sabe que es un irresponsable en su trabajo. Entonces, ¿cómo la juventud, Juan, batalla con eso? Santo Dios. Sí, es bien difícil porque al ser líder, la responsabilidad es el doble y como decía Leonard, ninguno es perfecto, ¿verdad? Pero hacemos el esfuerzo. Hacemos el esfuerzo cada día de mejorar, cada día de ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Y si nos equivocamos, bueno, reconocemos, nos equivocamos y pedimos a Dios perdón y pedimos fortaleza. Pero en realidad que es un desafío bien difícil que solamente con la ayuda del Señor se puede lograr. Así es. La palabra del Señor nos registra un caso de un joven, ¿verdad?, donde en el Evangelio de Marcos, esta madre trae a su hijo porque está siendo atormentado, ¿verdad?, por un demonio. Algunos evangelios establecen que se tiraba al fuego, que se tiraba al agua. Entonces, hay una disputa, ¿verdad?, o una controversia entre Jesús, los discípulos, el escenario que está allí. Bien. Y Jesús dice, ¿qué pasa? Que no han podido hacer nada. No tienen fe. Entonces, Jesús viene, se acerca al muchacho y dice, registra el Evangelio de Marcos, que cuando el muchacho es libre, queda como muerto. Y esa expresión me encantó, porque cuando la analizamos a profundidad, realmente no es que quedó como muerto, es que queda en un estado para comenzar una vida de cero. Aleluya. A una vida nueva, porque lo que Dios toca no muere. Lo que Dios toca tiene un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, registra, ¿verdad?, el Evangelio de Marcos, que Dios lo entrega a su madre totalmente liberado. Totalmente Aleluya. Restaurado. Quizás el que se tiraba al fuego ya no se tira al fuego. Amén. El que quizás andaba desnudo ya no anda desnudo. Ustedes como líder sé que están haciendo un gran trabajo, ¿verdad?, tanto en Chile como en Paraguay. ¿Qué estrategias ustedes están quizás utilizando para que esta juventud pueda entender, como decía Leonard, que Cristo es vida, que Cristo es gozo, que es vida y en abundancia? ¿Cómo le llegamos a la juventud, Leonard, en este contexto moderno donde hay tantas ofertas? Santo Dios, eso es un tema bien difícil. Bueno, yo voy a contar un poco como de mi experiencia, cómo he intentado llegar a la juventud, porque cuando conocí al Señor yo era rapero, jugaba básquetbol, bueno, aún juego, pero antes jugaba freestyle, callejero. Amén. Hago piruetas con el balón y todo, y yo cuando Dios me rescate, yo decía, ¿cómo yo puedo acercarme a mis amigos que están ahí, que de repente fuman marihuana antes de jugar básquetbol, que son delincuentes? ¿Cómo yo les puedo llegar? ¿Cómo su alma puede ser salva?
Y ahí el Señor me da un evangelismo que se llama, si te gano, me deja orar por ti. Entonces Dios habla a mi corazón y me dice, Leonard, ve con un balón de básquetbol, estámpate una polera, si te gano, me deja orar por ti, compra 20 Biblias, métela dentro de tu mochila y ve ahí a la cancha. ¿Me entiendes? Entonces yo tenía que llegar a la cancha, ellos fumando droga, todo, yo los saludaba, los abrazaba, porque realmente para poder alcanzar a la gente hay que ir donde está la gente. Para poder alcanzar a un joven hay que ir donde está el joven y hay que ganarse la confianza de ese joven. Porque muchas veces queremos que los jóvenes nos digan los problemas, nos digan lo que sienten, pero realmente no les prestamos atención, ¿cierto? Jesús lo que más hacía era el evangelismo personal, prestaba atención a la gente, ¿cierto? Se sentó con Zaqueo, se sentó con Mateo, le presentaba el tiempo. Entonces llego a una cancha de básquetbol a jugar. Y ahí había un amigo mío que yo conocí hace muchos años. Y fui a jugar con él un rato. Y le regalo una Biblia. ¿Y qué pasa? Y yo le digo, yo no vengo tan solo a jugar básquetbol, yo vengo a orar por ti. Lo subo arriba de un carro y comencé a orar por él. Él se estremecía, lloraba. Yo le digo, yo no te vengo a invitar a la iglesia. Porque a veces los jóvenes, vamos a la iglesia y los jóvenes, no, ¿cierto? Ajá. Yo no te vengo a invitar a la iglesia, pero si tú tienes algún problema, llámame. Pasaron 3 días, él me llama. Y él fue con su esposa, con su hija y con su otro hijo. Entonces, cuando él pasa adelante, acepta a Cristo. A la otra semana, él trajo a su madre, a su padre, a su hermana y a su esposo. Y con sus 3 hijos. A la otra domingo trajo a su tía, con su tío y sus 7 primos. Y ahí comenzó a llegar la gente, como 35 personas dentro de la propia iglesia. Era toda una familia. A través de un simple juego de básquetbol y a través de una oración para alcanzar a un joven. Lo que yo más digo para alcanzar a la juventud, que pueden ser millones de ideas, que millones de libros, que puede ser solamente tu rodilla y preguntándole al Espíritu Santo cuál es el método que Él te puede dar para acercarte a los jóvenes, para poder atraer a las vidas. Como un balón. Un balón de baloncesto. El Evangelio, hay 2 expresiones en el Evangelio muy interesantes, Juan y Leonard. Dice, id y predicar el Evangelio. Es decir, hay que salir de la iglesia. Y el otro, un poquito más fuerte, dice, forzarlos a entrar. O sea, en ninguna parte del Evangelio, ¿verdad? Los teólogos se van a volver locos con lo que yo voy a decir acá hoy, pero ya aquí en Puerto Rico me conoce muy bien. En ninguna parte del texto sagrado yo me he encontrado donde diga, siéntate en una silla y espera que lleguen. Yo eso no lo he encontrado. Si alguno lo encuentra, me escribe a transformados@gmail.com. La acción en todo momento es ir y buscarlo. Es forzarlos y no es amarrarlos y traerlos, sino es como ha hecho nuestro hermano Leonard, ¿verdad? Que con un balón de baloncesto tú puedas ir a la cancha. Porque yo cuando, ¿verdad?, venía acá a la emisora, el Espíritu Santo me ministraba. Y el Espíritu Santo no solo nos da la capacidad de hablar lengua, de danzar, de hacer cosas sobrenaturales, no. El Espíritu Santo también coge nuestras capacidades humanas para Él glorificarse. Pues si tú eres bueno en el baloncesto, agarras un buen balón de baloncesto, te vas a la cancha y allí ministras. Si eres un buen pelotero, Dios no te va a decir deja de ser pelotero, al contrario, Dios va a usar las capacidades que te dio para alcanzar a esos jóvenes. Juan, entonces, allá en Paraguay, ¿cómo trabajamos la estrategia de alcanzar a los jóvenes? Sí, bueno, voy a partir de lo que dijo Leonard, de las rodillas, ¿verdad? Yo no tuve mucha experiencia con los vicios, no llegué a meterme muy profundo en lo que es el mundo, ¿verdad? Pero en la iglesia local en donde nosotros estamos, la iglesia está instalada en un barrio marginal. No sé si acá utilizan la palabra marginal, ¿verdad? Donde hay marginados, sí, donde hay la drogadicción, la promiscuidad sexual, ¿verdad? Y la iglesia está instalada ahí. Y lo que pasa es que jóvenes que quieren cambiar vienen a la iglesia. Pero si nosotros no le ayudamos a ellos, orando por ellos, orando con ellos, ayudándoles a crecer, ellos no pueden impactar a su comunidad. Entonces lo que nosotros hicimos con un grupo de hermanos es que nos empezamos a poner de acuerdo y nos dijimos, vamos a empezar a orar, vamos a empezar a ayunar, vamos a empezar a unirnos para orar y ayunar, ¿verdad? Porque llegó un momento, no sé si en todas las iglesias pasan, que
vienen esas crisis donde la gente se empieza a ir, y muchos, con la pandemia también muchos se fueron, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, vamos a levantarnos espiritualmente, dijimos. Amén. Y nos empezamos a orar, a orar, a orar. Y nosotros nos íbamos y teníamos reuniones de oración, inclusive todos los días hacíamos oración, oración, nos unimos. Y pasó algo que nos da mucha curiosidad, porque es lo que pasa cuando empezamos a orar, empezaron a venir las luchas, y luchas bien fuertes, ¿verdad? Santo. Y cada uno teníamos nuestras dificultades grandes y nosotros decíamos, nos animábamos unos a otros, vamos a seguir orando. ¿Y qué pasó? Que esas mismas luchas Dios utilizó para que personas se puedan convertir. Por ejemplo, viene un joven, se casa con la hija del hermano con quien estoy orando, pero el joven era una persona que estaba metido muy profundo en las drogas, ¿verdad? Santo. Y el hermano decía, ¿cómo puede pasar esto? Decía, ¿verdad? Su hija se fue al mundo. Y yo le vamos a orar más, empezamos a orar. ¿Qué pasa? Que él se convirtió y ahora se afirmó. Y lo que más funciona es el evangelismo personal. Y él empieza, nosotros oramos, vamos, ¿verdad? Pues yo estoy acá ahora, ¿verdad? Pero visitan a sus ex amigos de las drogas y nosotros oramos por ellos y ellos se van y traen a la iglesia. Pero sin la base de la oración no sirve nada. Sin la base espiritual no funciona nada. Y como decía Leonard, estrategia tenemos mucho. Nosotros hemos aprendido, Leonard ha bendecido nuestra vida, ¿verdad? Dios les ha dado muchas estrategias. Salimos por la calle, hacemos diversas estrategias, por ejemplo, el cartero de Cristo, que es una de las estrategias, evangelismo con globos, evangelismo en la costanera con folletos, todo eso, ¿verdad? Usamos un montón de estrategias, pero nada de eso va a funcionar sin la oración. Y yo digo algo que me asombra mucho, porque yo personalmente trabajo, estudio y aparte en la iglesia otra vez. Y yo digo, no me queda tiempo para muchas cosas, digo. Pero yo digo, si es que lo principal tenemos, que es la oración y el ayuno, y Dios va a guiarnos en la forma en la cual Él va a operar. Y ya sea las pequeñas estrategias que tomemos van a tener en resultados grandes de vida transformada. Entonces yo voy a la esencia, que es una estrategia de oración y ayuno y estar metidos con Dios para que nosotros mismos podamos reflejar algo diferente. Nosotros mismos podamos tener una sustancia que dar, porque podemos hacer muchas estrategias, pero si no tenemos la sustancia espiritual con nosotros, no sirve de nada. Es bien importante lo que dice nuestro hermano Juan. Hoy día, con esto de las redes sociales, la internet, ¿verdad? Estamos conectados mundialmente. Sí. Ajá. Y por allá aparece un culto con una estrategia y allá la copiamos. Decimos, wow, allí hay 10.000 personas y eso Allá. funcionó allí, Allá funciona. yo lo voy a hacer acá. Entonces, el asunto, como dice Juan, hay muchas estrategias. Ahora, lo que importa, o lo que, voy a usar la expresión, lo que transforma verdaderamente es lo que está detrás de la estrategia. Aleluya. Y es la estrategia simple que Jesús nos invitó a orar en todo tiempo. Orar sin cesar. Qué interesante que Jesús, antes de comenzar su ministerio, es llevado por el Espíritu al desierto, Aleluya. a una universidad de ayuno Y oración. y oración. A una universidad donde, ¿verdad? Teológicamente, cuando analizamos esa experiencia de Jesús, Satanás le ofrece todo lo que el mundo puede ofrecer. Las tentaciones, debo decir, que más atraen al ser humano, pero como Jesús estaba en ayuno y oración, pudo combatir aquellas tentaciones. Entonces, la juventud puede ser atraída con 1000 estrategias, pero si detrás de esa estrategia No hay la oración. no hay oración, no hay transformación. Amén. Si detrás de esa estrategia no hay un plan de ayuno, de intercesión, pues vamos vacíos. Es decir, podemos coger el balón de básquet, Ajá. pero coger el balón de básquet con unción. Alguien va a decir, se volvió loco el pastor Narváez. Podemos coger el bate de béisbol, pero vamos a cogerlo con unción, Sí. con un backup de oración, que cuando vayamos a esa comunidad, que cuando vayamos a esa cultura, a esa etnia, no lleguemos allí con estrategias humanas. Amén. ¿Verdad? Pablo decía, yo no me avergüenzo de este evangelio. Y fíjate que dice evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿qué es? Arrepentimiento, Aleluya. ayuno y oración. Dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios Amén. para salvación. Así que tanto nuestro hermano Juan como nuestro hermano Leonard
desde Paraguay y desde Chile, están viviendo experiencias lindas y qué bendición, ¿verdad? Acabamos de tener nuestra bienal aquí en Puerto Rico y fue una experiencia extraordinaria. Ver jóvenes, la Noche de la Juventud fue algo Tremendo. que marcó nuestras vidas. Sí. Todos los que estuvimos allí fuimos testigos, ¿verdad?, de la manifestación de Dios. Juan Leonard, quizás ya estamos en los últimos minutos de este programa, nos quedan 10 minutos de este programa. Quisiera que para esa gente linda que nos está escuchando, ¿verdad? Quizás usted está sintonizando ahora, está con nosotros nuestro hermano Leonard desde Chile, es nuestro presidente de AGEC en Chile, y nuestro hermano Juan en Paraguay. Quizás usted está sintonizando el programa ahora, tanto nuestro hermano Juan, ¿verdad?, que tiene su experiencia siendo libertado de esto que lo atormentaba, de esto que le robaba la paz, y hoy día es un líder, ¿verdad?, que Dios, no solo en Chile, sino en varios países, y allá es que voy ahora con ambos, han tenido la oportunidad de ir a dar por gracia lo que por gracia han recibido, y tanto nuestro hermano Juan, ¿verdad?, que nos contaba en su testimonio que a pesar de que nació y se formó en la iglesia, no estaba, ¿verdad?, siendo influenciado por un contexto donde lo guiaran a un encuentro con el Señor. Ahora bien, no solo se han desarrollado en Chile y en Paraguay, Dios le ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de ir a distintos lugares. Leonard, de todos esos países que has podido ir, ¿cuál te ha marcado más? Y si pudieras compartir una experiencia que se te quedó en el corazón. Aleluya. Bueno, Dios me ha dado la posibilidad de conocer varios países, pero el que más marcó mi corazón fue Uganda, en África. El campo de refugiados llamado Bidi Bidi. Es uno de los campos de refugiados más grandes del mundo. Y la experiencia que más fue ver a un pastor que era sudanés, que venía de Sudán. Y él tenía unos 23 años. Y nos contaba su testimonio, pero le preguntamos cuál fue su experiencia como pastor en un campo de refugiados. Amén. Entonces nosotros pensamos que nos iba a contar una historia impactante así, pero ¿entiende? Porque uno espera ahí que la guerra y todo eso. Y entonces al escuchar a ese hombre, mi corazón se quebrantó cuando él dice que había un niño que le habían matado a toda su familia al frente de él. Y ese niño no tenía razón de reírse, el niño era serio, siempre estaba serio, el niño no podía reírse, amén. Entonces dice que llega el momento que el niño ya crece y ya tenía como unos 14 años, era un jovencito, y le dice, pastor, yo siento bautizarme. Ese varón hizo un pozo, puso agua sucia y dice, bueno, yo te voy a bautizar. Dice que el niño ora por él, lo sumerge, y cuando saca al niño del agua, el niño sale sonriendo. Y desde ese día el niño comenzó a sonreír. Entonces, para mí, más que de repente escuchar un buen sermón, Dios me enseñó que las cosas simples, Él se mueve. Él se mueve en las cosas simples. Y Dios hablaba a mi corazón cuando caminaba por ese campo de refugiados, viendo muchos niños, ¿cierto? En la pobreza, muchos niños ahí viéndolo. El Espíritu Santo va y habla a mi corazón. Me dice, Leonard, muchos repiten esta frase, porque no es un versículo. Un alma vale más que todo el dinero del mundo. Es una frase que nosotros repetimos, pero en realidad no es un versículo. Y Dios va a mi corazón y dice, Leonard, pero cuando esa frase toca el bolsillo de alguien que dice que es cristiano, el alma ya no vale más que todo el dinero del mundo. Cuando esa frase toca tu bolsillo, toca tu sueldo, o comprarte una zapatilla un poquito que cuesten un poquito menos, a que cuesten más cara, el alma ya no vale más que todo el dinero del mundo. Entonces, esas fueron como algunas de las cosas que puedo decirse que por el tiempo podían ser muchas, pero fue como Dios enseñándome que en lo simple Él se mueve, impacta Gloria a nuestros Dios. corazones. Gloria a Dios. Juan, una experiencia que nos puedas compartir, ¿verdad? Esos lugares donde Dios te ha permitido estar. Sí, Gloria a Dios. lo que más me impactó fue en Panamá, cuando un pastor nos invita para quedarnos en su congregación. Ellos tienen una iglesia en medio de unos condominios, edificios, Santo Dios. donde viven las pandillas. Y bueno, nosotros entramos y ellos todos estaban arrodillados y bueno, nosotros nos arrodillamos también para orar. ¿Y qué pasa? Que ellos ponen la música fuerte, bien fuerte, que hasta tu oído de tan fuerte que ponen. Y yo quería saber por qué ponían la música tan fuerte y lo que pasa es que afuera se estaban estirando balaceras. Y nosotros en la iglesia orando, ¿verdad?
Y después el pastor dice, mira, ahí fue que vino un proyectil de una pistola, ¿verdad? Bueno, amén, gloria a Dios, nosotros ahí, Señor, guárdanos, cúbrenos. Después el pastor nos dice, mañana vamos a ir a hacer una campaña evangelística en aquel condominio. ¿Ves? Aquel condominio es, la semana pasada aquí le mataron al líder de la pandilla. Y todos acá están enfrentados unos con otros. Este condominio con el condominio del frente. Santo. Y nosotros entramos ahí y tuvimos un culto evangelístico en uno de los pisos. Y para mí fue bien impactante eso, porque cuando yo me voy a otro país, yo no quisiera solo irme para participar de una convención, de un congreso, sino que quisiera tener la oportunidad también de servir a Dios en ese país, ¿verdad? Y Dios nos dio esa oportunidad y estoy muy agradecido con Dios por eso. Nosotros llegamos y esto nos impactó a nosotros, la forma en que hombres y mujeres, siervos del Señor, se impulsan con valentía para llegar a las áreas más necesitadas y llevar el Evangelio a esas áreas. Y nosotros decimos, no hace falta, como decía Leonard, que él tuvo la oportunidad de conocer esos países, ¿verdad? En nuestro país mismo también hay lugares donde son bien necesitados con la palabra de Dios. Entonces están bien cerca de nosotros y tenemos la oportunidad de visitar, de llevar una palabra, una ayuda, algo de parte de Dios para ellos. Eso fue lo que más me impactó a mí. Qué interesante, ¿verdad? Quizás los amigos que nos están escuchando esperaban escuchar unos testimonios ahí de estos explosivos, ¿verdad? Y es que yo he aprendido, ¿verdad? Y honra a quien honra merece. En una conversación con el compañero, el pastor Jonathan García, me habló acerca de un libro de lo simple del Evangelio. Y me di la tarea de leer este libro, ¿verdad? Y honramos la vida de nuestro compañero Jonathan. Amén. Y cuando leí este libro, pude entender y ver la perspectiva de que a veces queremos impactar a la gente para que venga a Cristo con cosas que parecen películas de terror, cuando en lo más simple de la humildad, allí se manifiesta el poder de Dios. Amén. Fíjate que ver un niño, como decía nuestro hermano Leonard, que no había sonreído. Quizás, ¿cuántos niños hay en nuestra congregación que no han sonreído? Santo Dios. Y estamos pendientes al que está corriendo, Santo al que está brincando, al que está botando fuego por los ojos. Santo Dios. Y eso quizás nos está distrayendo para ver ese niño que no ha sonreído. Santo Dios. Quizás estamos buscando, ¿verdad?, una experiencia que conmueva nuestro sistema nervioso, sensorial, y quizás hay una comunidad alrededor nuestro que está esperando que vayamos a abrazarle. Yo doy gracias a Dios por la vida de Juan, por la vida de Leonard, tanto, ¿verdad?, en Chile como en Paraguay, y quiero agradecerles, ¿verdad?, que hayan estado hoy con nosotros. Ya nos quedan quizás algunos 4 o 3 minutos de programa. En un minuto me gustaría que cada uno se dirija a esa gente linda que está conectada ahí, a esa gente linda que quizás ahora mismo está derramando lágrimas, a esa gente linda que quizás está ahí a punto de tomar una decisión de terminar con su vida. Leonard, en un minuto, ¿cómo Dios transformó tu vida? ¿Y cómo podemos decirle a esa persona que Dios lo puede hacer hoy? Lo que yo puedo decirte que tu problema tiene fecha de término. Tiene fecha de término. Si tú doblas tu rodilla en desesperación, si tú doblas tus rodillas cuando ya no hay nada más que hacer, solo clama al Dios del cielo, que Él es el que responde, que Él va a tener misericordia contigo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me estás buscando de todo tu corazón. Pero necesitas tú quebrantar tu corazón delante de Dios, reconocer realmente tus fallas, tus errores, tu desespero, que Él está ahí pronto para socorrerte. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Que el Señor les bendiga. Juan, ¿qué le decimos a esa gente que quizás hoy no sonríe, que quizás hoy está en medio de ese contexto de guerras, de tumulto? ¿Cómo esa paz de Dios te ha guiado Santo. a trabajar por el Señor? Bueno, como decía, creo que Leonard me está sacando todas las palabras, pero estamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Muchas veces nosotros decimos, yo no puedo buscar a Dios porque yo tengo que estar bien para acercarme a Dios. O decimos, esto me separa de Dios, yo no puedo acercarme a Dios con esto, yo tengo que
cambiar para acercarme a Dios. Y Dios dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, a veces el mismo Satanás nos pone en nuestra mente, no te acerques, Dios te va a rechazar, pero sin embargo Dios dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así como estamos, tenemos que acercarnos a Dios y que Él nos cambie, no nosotros cambiar para acercarnos a Él después, sino acercarnos así como estamos y pedir que Él nos cambie, que Él nos transforme. Marcos capítulo 9, con esto quiero cerrar, versículo 21. Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto, y Él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. E inmediatamente Gloria a el Dios. padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aleluya. En esta hermosa mañana te invitamos a que pongas toda tu confianza en el Señor. Así como Dios ha transformado la vida de Leonard, de Juan, en Chile, en Paraguay, y de tantos jóvenes alrededor del mundo que están trabajando para rescatar las vidas para Cristo. Hoy Dios quiere rescatar tu vida. Lo único que necesitas es creer y poner tu vida en las manos del Señor. Este ha sido tu programa Transformados, y quien te habla, el pastor Julio Narváez, por la gracia y la misericordia del Señor, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en la comunidad de Junquito en Humacao. Esta semana tenemos nuestra primera semana del mes donde estamos orando y ayunando. Hoy nuestro culto de oración, mañana estamos el viernes culto de oración, y el domingo a las 7 de la mañana está toda la familia linda de Junquito de rodillas clamando por ti. Si no tienes un lugar donde asistir, te invitamos a nuestra casa. Allí te recibiremos con los brazos abiertos, no para juzgar tu pasado, sino para hablarte de tu futuro. Aleluya. Que la gracia y la bendición de Dios les bendiga, y les esperamos en un próximo episodio de su programa Transformados. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados. Será hasta la próxima semana.